Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el título propuesto son Las dependencias catedralicias de Jaén. Seguimos en el interior de esa preciosa, no me canso de decirlo, catedral, y vamos a seguir viendo una gran parte de la obra de Andrés de Vandelvira y vamos a recorrer también distintas dependencias y retablos y otra serie de cosas para que cuando vayáis y queráis poneros al día, por decirlo de alguna manera, podáis llevar el podcast y podáis oírlos, como hay gente que me comenta que lo hace. Iba a decir que lo mío es un servicio público, no, lo mío es compartir con los demás lo poco que sé y lo que medianamente investigo. Bueno, en el último recorrido en el último introito, en uno de los últimos introitos, porque mis introitos son atemporales, os estaba hablando de mi visita. Estábamos en Alemania. Habíamos ido allí a estar con nuestro amigo Matías. Habíamos cogido un barco y nos íbamos acercando a su pueblo. Y cuando estábamos en el recorrido, como el recorrido era tan absolutamente maravilloso, los recodos que nos iban acercando al Gran Rin, ese río todopoderoso que de alguna manera está tan presente en todo lo que es la historia, de la cultura, de la música europea, pues los paisajes iban haciendo muy maravillosos. Y entonces pues empezamos a hablar. Yo les contaba, claro, que venía de un río sarnoso, un río absolutamente machacado por todo lo que era la contaminación, y veía saltar truchas y me asomaba al borde del oeste. Estaba como un crío ya ahí viendo y feliz, y decía, ay, qué importante es que no se contaminen los ríos y todas estas cosas. Entonces Matías me dice, mira, hay que hacer muchos gestos. Él hablaba muy bien español, Lo habíamos conocido en Pittsburgh porque su novia estaba de traductora del ayuntamiento de Pittsburgh para los casos de las personas que no hablaban alemán pero sí español y que tenían que interponer pues recursos con judiciales y todas estas cosas, porque ahí había un mundo de migrantes sudamericanos, sobre todo chicas que se habían ido y se habían juntado, yo creo la palabra es con vándalos alemanes, que estaban dando muchos problemas de maltrato y similares, y entonces esta chica era la que como hablaba bien español también y era abogada, pues era la que los defendía de alguna manera, no, de una manera clara. Entonces nosotros le conocimos allí y luego él, lo que pasa es que los alemanes tienen un concepto del amor pues muchísimo más amplio, ¿no? Y él, cuando se daba la vuelta por España, no voy a decir que le engañaba a su novia, Dios me libre de afirmar tales cosas, pero sí que era arrebatador. Muchas mujeres se sentían arrebatadoramente atraídas por la belleza de un rubio bávaro, que era, además hablaba español y era muy elegante. No era muy alto, pero era muy elegante, era muy detallista. Y si un español igual o uno de aquí le regala a una chica una flor, pues te cogen la flor y te la tiran encima del coche, ¿no? Pero este tenía esa, ay, mira, te he buscado una flor en el campo que se identifica con tus colores y tal. Y eso le daba un triunfo desmedido. Pero no me voy a meter en las artes amatorias
en las artes amatorias de Matías, sino que me dijo él, yo siempre he sido un gran, no sé si la palabra dijo profeta, una persona que da mucho testimonio de lo que es el empleo de sustancias alternativas para evitar el uso del cloro. Empezamos hablando del cloro porque él, cada vez que estaba en España y nos ayudaba a limpiar la casa donde vivíamos, que él convivía con nosotros, pues se ponía 20 guantes, una mascarilla. Las mascarillas que ahora las tenemos tan en nuestro estándar, pues entonces eran muy reales. Estoy hablando del año 95, 96. Aquí veíamos con mascarilla a los chinos que venían con gripe, o a los japoneses, y que decíamos, pero qué exagerados. Claro, yo cuando le veía con 2 pares de guantes, casi con unas botas para fregar el suelo y una mascarilla para la lejía, pues le decía, pero Matías, ¿pero dónde vas? ¿Que llevamos aquí con la lejía ya desde muchos siglos? No, es muy malo, decía, Bueno, tampoco tenía tanto acento, yo os lo estoy alemanizando. Y pues seguimos hablando del tema, que a él le gustaban mucho los productos Veleda, que son unos productos todos, tienen cosméticos, cosas de farmacia, y es una terapia antroposófica. Si queréis entrar en este mundo, hay un mundo, ya están extendidos, los productos Veleda, que es WLEDA, están muy muy extendidos por todo lo que es todo lo que es el espectro de gente que se dedica a usar los productos alternativos, los productos ecológicos. Son caros, no os voy a engañar, pero ya tienen de todo, ya tienen hasta para limpiar el suelo, como todas estas cosas que ahora que para nosotros antiguamente eran un poco desconocidas. Ahora resulta que están conocidísimos estos detergentes que se están usando ahora, que no tienen lejía. Pues estos de Veleda ya lo tenían hace 20 y muchos años. Y entonces, claro, de Heidelberg a donde íbamos, pues el recorrido iba poco a poco, hablamos mucho de esto de los productos. Yo tenía la teoría que eso también había mucho cuento en todas estas cosas, pero él decía que no, que hasta la pasta de dientes era muy dañina y todas estas cosas. Entonces, yo decía, pues verdaderamente ecológico el chaval, Y pues ya llegamos a su casa. Entonces los alemanes son muy, yo no sé si muy prácticos. Igual lo que digo ahora descabalga mentalidades paternas, ¿no? Pero tenía una casa, sus padres tenían una casa, una gran casa familiar. Entonces, ellos vivían en la planta baja y en la primera planta. Y la planta de arriba se la habían dejado a su hijo. Pero su hijo no podía pasar por la casa de los padres. Imaginaos aquí que nos meten a los hijos hasta en la sopa de garbanzos. Pues la casa de él tenía una especie como de, no voy a decir de escalera de incendios, pero se le asimilaba mucho. Por la parte trasera de la casa tenía abierto un balcón y por allí entrabas a todo lo que era el altillo, o sea, la guardilla, ahora dirían el ático rebajado, los pijos, pero era una guardilla. Y allí tenía todo lo que era la extensión de la casa, tenía hecho como un loft. Y allí efectivamente, fui al baño y allí no había nada que no fuera de Veleda. Y yo decía, este tío se tiene que estar gastando dinero en todos estos productos. La verdad que él estaba estupendo, no tenía ni una arruga, ahora ya no. Lo vio hace un par de años, lo vio otro amigo mío que participaba de estas excursiones y de estas vivencias alemanas, y me dijo, pero está más joven que cuando lo conocimos nosotros y tal. Y está en una ONG, haciendo una ONG alemana que está haciendo, pero claro, esto yo creo que lleva ya 20 años o 25, un inventario de fauna salvaje en un país de estos. No me digáis, creo que es Tanzania, ¿no? Probablemente es Tanzania, no sé si es Tanzania o Namibia, en una de las que fueron colonias
alemanas donde, una de las dos, claro, donde las ONGs alemanas de defensa de la naturaleza están más introducidas. Y entonces, pues nada, seguimos la charla, pero claro, yo, antes de entrar en esa casa, me quedé demudado. Y me diréis, bueno, ¿por qué te quedaste demudado? Si el tema que estabas hablando era desde Veleda un tema inocuo y desde el punto de vista del cloro, pues yo también defendía que, bueno, tanto cloro no puede ser bueno, pero que tampoco podemos saltarnos toda esa trayectoria. O sea, usar cloro, pero usarlo con moderación, rebajado y como indiquen las autoridades médicas, las de la OMS, que tenemos que tratarlo. Pero estaba demudado porque justo enfrente, o sea, prácticamente donde estaba la casa de Matías, empezaba un seto que daba a una central nuclear, que tenía unas pedazos chimeneas allí, que eran por donde salía todo. Y yo decía, me senté ahí y le dije, hombre, Matías, estoy muy, muy extrañado. ¿Y eso por qué? Y le digo yo, coño, pero que tú vives aquí enfrente, perdón, Cáspita, que tú vives aquí enfrente de una central nuclear, que esto explota un día y vamos, no es que estés en primera línea, es que ya estás, eres casi radiactivo por vecindad, le decía yo. Y me dice, no, eso no tiene ningún problema. Y yo le digo que no tiene ningún problema, una central nuclear aquí en el seto de tu jardín. Y me dice, no, eso tienen controlado todo. Y le digo, ¿y quién te ha dicho? Pues la compañía que lleva la central y el gobierno. Y yo dije, hay que ver qué distintos son los alemanes. Entendí en gran parte de lo que había sido su historia, que os imagináis qué historia era de obediencia al gobierno. Yo aquí en el gobierno nos dice que enfrente de mi seto hay una central nuclear y que no trae peligro, y dice, pues vives tú. Y me di cuenta de que muchas veces vemos en pequeños detalles necesarios, como era el cloro, como era la lejía, vemos gran gravedad, y una central nuclear que tenemos al lado, que imaginaros, normalmente no va a pasar nada, porque las centrales nucleares, los primeros que no quieren que pase nada son los que las atienden y los que las cuidan y los que sacan de ahí muchísimo dinero, y por eso las tienen que perdurar todo lo que pueden para rentabilizar más su inversión. Pero imaginaros qué paradoja se producía, ¿no? Bueno, todos tenemos paradojas en nuestra vida, pero qué paradoja se producía entre condenar el cloro y defender la energía nuclear. En fin, parámetros que nos llevarán. El cloro nos está dando capítulos de introitos que continuaré en el siguiente. Hemos salido en barco desde lo que era la ciudad de Heidelberg, hemos andado rumbo hacia el Rin, pero tenemos que volver no a un Secarral, sino a un bello paraíso de olivos que es Jaén, y vamos a continuar visitando la catedral con el sugerente tema de las dependencias catedralicias de Jaén. Y nos vamos a la sacristía, que esto ya es obra de Andrés de Vandelvira, que está situado en el lado del Evangelio, y resulta sobrecogedora la fuerza que consigue Andrés de Valdenvira desde el purismo manierista de los órdenes renacentistas. Se localiza en la fachada sur de la catedral, sobre planta rectangular, mide 12 de ancho por 22 de largo, son dimensiones, y distribuye 16 columnas y techo en bóveda de medio cañón, decorado con motivos geométricos de cuadrados y de círculos. Las columnas y los arcos de medio punto dan aspecto solemne a un recinto cuya función era la de vestirse con la ropa litúrgica del obispo y para las celebraciones de los santos oficios. Podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos ante una de las obras más importantes del Renacimiento en Andalucía y de obligada visita. Es verdaderamente, el efecto es increíble. Antes se sitúa una antesacristía que tiene su acceso. La antesacristía también es de unas dimensiones grandes, que son 25 metros por 14, en la que podemos ver el escudo del obispo que inició las obras, Diego de Talavera, y se terminó de construir en el año 1556.
La arquería sostenida por columnas se remata con un friso que permite descansar otros 3 arcos en la pared en la que se coloca el retablo. En la antesacristía se guarda una reproducción de la Custodia, obra de Juan Ruiz el Vandalino, y el retablo redicado es de Alonso de Mena y tiene a sus lados pinturas que representan a evangelistas y santos, y también están representados entre otros Jesucristo, la Virgen María, María Magdalena, en fin, una producción interesante de esta cuestión. En la sala capitular o llamada Capilla de San Pedro de Osma es también obra de Andrés de Vandelvira. Es de planta rectangular y bóveda de cañón y tiene frente a su entrada el retablo de Pedro Machuca del siglo XVI, que fue discípulo de Miguel Ángel, y su decoración, como en el caso de la sacristía, es de círculos y rectángulos característicos del Renacimiento. Pedro Machuca llegó a España desde Italia en 1520, alojándose en la Alhambra de Granada, y fue en este año cuando realizó el retablo de Nuestra Señora de la Consolación con el entallador Juan López de Velasco. El retablo se divide en 3 cuerpos, os describo el retablo porque es muy interesante, en 3 cuerpos verticales que a su vez se subdividen en otros 3, siguiendo en este caso un trazado horizontal, componiendo un panel de 12 casillas. En los cruces de cada una de ellas se insertan medallones de santos. Para algunos investigadores este retablo dicen que procede de la antigua catedral y otros piensan que fue encargado por el Cabildo en 1546. Volvemos al retablo. En el panel central del segundo nivel se representa a San Pedro de Osma, de quien recibe el nombre la sala, y en el plano superior central la Virgen con el Niño tiene a su lado a San Lucas y a San Juan. En el cuerpo inferior se muestran a varios pontífices y sobre el retablo y ocupando el arco de medio punto sobre el que se corona una imagen de la Verónica muestra el paño en la que se puede ver el santo rostro, la devoción tan extendida en Jaén. Otra dependencia es la iglesia del Sagrario, que es una iglesia de planta circular y estilo neoclásica que fue ya definida por el madrileño Ventura Rodríguez, director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1761, aunque tras su muerte fue terminada por Manuel Martín Rodríguez, sobrino del arquitecto. Se iniciaron las obras hacia 1764 y en sus construcciones tuvieron que enfrentarse a la dificultad que planteaba el desnivel del suelo, modificado por el terremoto de Lisboa que se produjo en 1755 y que supuso también una remodelación urbanística de la calle Campana y de los edificios de la zona próximos. Además surgieron problemas entre Ventura Rodríguez y el Cabildo, porque Ventura Rodríguez trabajaba en un proyecto en Valladolid, iba poco a Jaén y fue inaugurada en 1801. La capilla se ordenó edificar con el propósito de permitir a los fieles la adoración del sagrario que se guardaba en ella. Se concibió distribuida en 3 ámbitos: una sacristía en cuyo altar se guardaba la Eucaristía, la iglesia y el pórtico, y su fachada se compone de 2 pisos. El bajo permite acceder a la cripta y el otro a las estancias principales, y la puerta está franqueada por 2 columnas de orden corintio que marcan la identidad de la portada, y sobre la puerta se localiza un vano adintelado con arco a manera de frontón situado bajo la balaustrada del segundo nivel del edificio. Inscrita en este perímetro se encuentra la iglesia de planta oval. Es muy interesante, por eso os he traído a colación, desde la que se desciende a la cripta, con la que comparte planta, aunque con menor complejidad ornamental. La cripta se ilumina con una ventana de medio punto y contiene el cuadro de Cristo expirante del pintor Jacinto Higueras. Sobre la balaustrada se situaron varias esculturas distribuidas representando a alegorías, santos, figuras bíblicas, y sobre la puerta principal encontramos a San Miguel bendiciendo
venciendo al demonio, a San Pedro y a San Pablo, son obra del escultor Miguel Verdiguer, y en la que limita a la calle Campanas, que es la que se accede ya a la catedral. Estamos hablando de una capilla que es, por así decirla, exenta pero integrada en la catedral. Tenemos la caridad, la inocencia, la sabiduría, la gracia, y en la plaza de San Francisco, que es otra parte que rodea la iglesia, están David, Isaac y Melquisedec, obra también del artista citado. En su interior, la cúpula, con forma elíptica, permite la entrada de la luz a través de las ventanas, también elipsoidiales, y engarzadas a través de arcos de medio punto. Y en la parte superior del altar, entre los intercolumbios, se abren varios balcones terminados en arco y techo abovedado, cerrados con balaustrada de mármol. Por eso os digo que ahí se ha mantenido un aspecto casi de palaciego de casi todas las dependencias catedralicias. El altar mayor preside desde sus elegantes proporciones todo el conjunto. En él se encuentra una pintura buena de Mariano Salvador Maella, representando la Asunción de la Virgen, y en los altares laterales vemos la Crucifixión de Cristo y el Martirio de San Pedro Pascual, pintados por Zacarías González Velázquez, también un pintor de hondo sabor en la historia de nuestra pintura. Las capillas de la Catedral de Jaén. Voy a hacer una descripción un poco somera, pero para que tengamos una idea cuando entramos de con lo que nos podemos encontrar. Se empezaron a construir con el obispo Alonso Suárez en el siglo XVI, siguiendo las pautas del estilo gótico, pero tuvo que ser reconstruida por el arquitecto Juan de Aranda tras el derrumbe del Cimborrio en el año 1525. En ella se guardaba la reliquia del Santo Rostro, enmarcada en una pieza de orfebrería cordobesa. Ya sabéis que Córdoba es la culmen de los orfebres peninsulares, y nos cuenta la tradición que es uno de los 3 lienzos que utilizó la Verónica para secar el rostro de Cristo en el camino del Calvario, y que fue traída a Jaén por el obispo Nicolás de Viedma, que la obtuvo del Papa Gregorio XI. Ya sabéis todo el mercaderío que había entonces de reliquias. Las iglesias, los templos más pequeños, pues yo esto lo cuento muchas veces porque me hace mucha gracia, porque en mi pueblo la reliquia es de Santa Anastasia, y entonces en la inscripción pone: reliquia de Santa Anastasia, comprada en Roma y traída por mercaderes valencianos hasta esta iglesia. Digo yo, imagínate tú unos mercaderes valencianos comprando reliquias, ¿qué les vendería? Pero bueno, la fe era la fe, y lo vio muchas de estas historias. Detrás de la tabla pintada por Sebastián Martínez, que protege el relicario, de varias cajas fuertes insertas dentro de la obra y de varias llaves, se guarda el paño de la Santa Faz, que está en una horna de oro, y también todo esto hay un ritual para abrirlo y para sacarlo con llave. Una llave la tiene uno, otro, para que no pueda ser ultrajado, por decir. Y según la leyenda, hay en una hornacina también la Virgen de la Antigua, que fue donada por Fernando III tras la conquista de la ciudad, y que era llevada consigo para que presidiera las ceremonias religiosas que precedían a las batallas. Datada en el siglo XIII y de factura gótica, hay quien afirma que llegaría más tarde a la catedral. Al pie del retablo, San Pedro y San Pablo custodian la reliquia y brindan su protección a la Virgen de la Antigua, que alimenta al niño. Y el retablo se distribuye en 3 niveles con los órdenes dórico, jónico y corintio, y es obra de los hermanos Francisco y Sebastián Solís. Y el marco de orfebrería que guarda el Santo Rostro ha tenido modificaciones y restauraciones a lo largo del tiempo, y es un poco lo que se puede ver conforme vemos allí. Ahí se ve que no es todo de la misma mano ni del mismo buril que hacía la maravilla de estas obras. Las capillas menores de la Catedral de Jaén. Vamos a iniciar nuestro recorrido, porque hay capillas que sí que también intervino Andrés de Vandelvira.
Si iniciamos nuestro recorrido por el lado de la epístola, partiendo de la puerta principal de acceso, está en la capilla de Santo Domingo y del Cristo de la Buena Muerte, que contiene una talla que da nombre a este espacio, obra de Jacinto Higueras, así como una pintura de Pancorbo, no Pontormo, Pancorbo, correspondiente a Santo Domingo de Guzmán, la capilla de San Sebastián y del Santísimo Sacramento, la capilla del San Jerónimo, la capilla de la Virgen de Dolores y del Santo Sepulcro, y estas capillas completan el primer bloque. La capilla de San Sebastián tiene un retablo pateresco con una escultura de San Juan Nepomucemo, y la capilla de San Jerónimo contenía un relieve de Mariano Benlliure que ha sido trasladado al Museo de la Catedral. La capilla de la Virgen de los Dolores fue decorada por Francisco Pancorbo y presenta el descendimiento de Cristo, la transfixión de la Virgen con figuras de los evangelistas y profetas, y hay una representación de Cristo en el sepulcro. Adosadas ya al muro de la sacristía tenemos la capilla de la Virgen de las Angustias, la capilla de Santa Teresa y la capilla de San Benito. Y ahora vamos a ver cuáles son las capillas que diseñó Andrés de Valdelvira. La capilla de las Angustias originalmente fue una capilla dedicada a San Pedro Pascual, que fue dedicada a San Pedro Pascual por el obispo mercenario Fray Jerónimo Rodríguez de Valderas, que se encuentra enterrado aquí. Este obispo pensaba dotarla de grandes obras, lo que no fue posible, ya que en su época se terminaron las dos torres de la catedral y murió antes de poder intervenir en la capilla. El retablo central es de estilo neoclásico, según las normas de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, de un solo cuerpo, enmarcado por grandes columnas en capitel y conspuesto, y un ático en el que se encuentra un lienzo al óleo de San Pedro Pascual. El altar es de mármol rojo con embutidos, y en la gran hornacina central se sitúa la imagen de la Virgen de las Angustias, obra de José de Mora, un gran tallista en el siglo XVII, acompañada de dos ángeles llorando, tallas anónimas del siglo XVI relacionado con una importante leyenda jienense. Antes esta imagen se encontraba la de la Virgen de la Correa y de la Consolación, a la que acompañaban con anterioridad los dos ángeles. Dicha imagen, como os digo, es del famoso imaginero don José de Mora, conocido en Jaén y provincia por tantas y tantas obras. La realizó a finales del siglo XVII y procede del desaparecido convento de San José de los Padres Carmelitas Descalzos. Pocos conocen la leyenda de las dos figuritas que acompañan a dicha dolorosa durante todo el año, ya sea en su capilla como cuando procesiona. Hablamos de los dos preciosos angelitos. Según la historia, en el año 1667 se avecindó en la calle de los Uribe una familia formada por un matrimonio y dos hijos pequeños gemelos. Antón, que así se llamaba el padre, encontró trabajo en las obras de la catedral como escultor. Era un hombre taciturno y muy poco dado a la conversación. Tampoco ni su mujer ni sus hijos se dejaban ver. Tan discretos resultaron ser que pronto terminaron por provocar la curiosidad de sus vecinos. 4 años después de su llegada, desaparecieron sin dejar rastro. Una noche, ya de madrugada, se oyó un prestrépito en la calle, y cuando los vecinos se asomaron a la ventana, vieron a Antón correr calle arriba tras unos jinetes en dirección a la Puerta de Martos. Pasaron 10 años y el extraño personaje fue recogido en el convento de los Carmelitas Descalzos. Se trataba de Antón, notablemente envejecido. Allí se quedó como hortelano y jardinero, sumido en un estado de permanente postración y de silencio. Finalmente, el prior del convento logró averiguar la historia de Antón. Resultó haber sido prisionero en Argel, en donde se enamoró de la hija de un importante moro. Huyeron hasta Sevilla, donde se casaron y tuvieron los 2 niños, pero se trasladaron a Jaén pensando que allí estarían más seguros. Finalmente, aquella noche, los enviados del moro dieron con ellos y les arrebataron a su esposa e hijos. Fue hasta Almería persiguiéndolos y allí estuvo 10 años
buscando noticias de su regreso infructuosamente. Y al final regresó a Jaén. El prior le encargó entonces un retablo para la Virgen de las Angustias. Para sus pies talló 2 figuritas, 2 ángeles llorando, que dicen era la imagen de angustia de sus hijos la noche del rapto. Tras acabar las tallas dejó una nota para el prior explicando que no podría soportar la visión de aquellas figuras y desapareció. Impresionante la leyenda, ¿eh? Y en el testero superior del Calvario, influenciado por Anton van Dyck, por su parte representa un cuadro, un óleo, como os digo, del Calvario. Y fijaros, hemos salido a Heidelberg y hemos llegado a la leyenda de un cautivo de Argel que se enamoró de una mora, no lo digo en el plano despectivo, que le secuestraron a los hijos y que los recreó y forman parte de un retablo de Jaén. Historias increíbles, todas las que os estamos contando en Historia con Sentido. Hoy las dependencias catedralicias de Jaén. Juan Carlos González, Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.